Para comenzar, vamos a estar abriendo nuestras Biblias y vamos a estar buscando Mateo 28, 19 y 20, que muchos la conocemos, Mateo 28, 19 y 20. Dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esta serie nos está enseñando a que debemos practicar este versículo, que es el Señor que nos ha llamado a impactar esas vidas, y con este versículo nos dice que nosotros debemos ir, llevar el Evangelio, impactar las vidas de los demás, enseñándoles lo que el Señor nos dio, bautizándolos, discipulándolos, hermanos, y de allí nos aferramos al Señor, que nosotros somos llamados para impactar. ¿Qué tal si oramos? Señor, te doy gracias, Padre Celestial, en esta mañana. Te damos la honra, la gloria a ti, Señor. Y en este momento, Padre, que abrimos nuestro corazón para que tú puedas enseñarnos y hablarnos, Señor, de tu palabra en tu amor, Señor. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. Así como somos llamados para impactar, nos surge una necesidad, que es esa necesidad que tenemos para poder llevar la palabra de Dios. Así como fuimos llamados, surge nuestra necesidad. ¿Y en qué surge esa necesidad? Tenemos nuestro primer punto. Dice que la necesidad de un impacto surge de creer en Cristo. Es nuestro primer punto. Cuando nosotros tenemos esa necesidad es porque hemos creído en el Señor y tenemos la necesidad de poder impactar a las personas. Antes de conversar sobre Juan 14, 8, que podemos estar buscándolo y vamos a estar basados sobre Juan 14, 8 hasta el 31, me gustaría hablar los versículos anteriores, hablar el contexto de por qué Jesús está conversando con los discípulos y está hablando sobre esta necesidad que tenemos y que surge de creer en Cristo. Ellos están conversando y Jesús le está hablando de su ascensión. Él se va al Padre y Él le dice, yo voy al Padre, y dice, muchas moradas hay, y si así no fuera, yo os hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Él está diciendo, voy al Padre, crean en el Padre, pero aún así, ellos todavía no entendían. Y Él le decía, voy al Padre, preparo un lugar, si no hay, yo le hubiese dicho, voy, preparo un lugar, vengo por ustedes, y resulta que vienen los discípulos, uno de los discípulos llamado Tomás, y le dice, pero ¿cómo es esto? Todavía los discípulos no entendían. Y más que él dice, ustedes ya saben a dónde voy y ustedes saben el camino. Entonces Jesús le está dando a entender a dónde él iba. ¿Él iba a qué? Al Padre. Y después venía por nosotros. Y Jesús le había mostrado durante todo su tiempo ese transcurso, cómo debían caminar y para dónde debían ir. Pero resulta que ellos aún no comprendían qué significaba el hecho de ir a dónde iba Jesús y cómo llegar hasta donde iba Jesús. Y era muy claro, Él lo dijo muy claro, voy al Padre y vengo por ustedes. Pero entonces allí es donde surge nuestra necesidad de creer en Cristo. Porque Juan 14, 8, vamos a buscar por aquí, Juan 14, 8, nos dice, Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre. Ellos no sabían a dónde ir. Tomás le había dicho, Señor, pero tú nos dices que vas y que nosotros sabemos y que sabemos llegar. Pero Tomás le dijo, Señor, de verdad, ¿cómo conoceremos a dónde vas? Si no sabemos a dónde vas, ¿cómo conoceremos el camino? Ahí es donde Jesús le replica y le dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene hacia el Padre sino por mí. Él estaba explicando y aún así los discípulos no comprendían cómo llegar al cielo, cómo llegar al Padre, dónde iba Jesús. Él no entendía cómo llegar aquí. Y si leemos Juan 14, 8 hasta el 10, dice Felipe, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Aún Jesús diciéndolo que Él era el Padre, que en Él estaba el Padre y que creyera en el Padre, Felipe le dice, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. O sea, era suficiente nada más que le mostrara al Padre.
Y Jesús le replica, Jesús le responde, ¿verdad? Jesús le responde, me gusta esta palabra porque él se atribuye y dice, yo soy el Padre, y dice, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. Él le dice, he estado con ustedes, he andado con ustedes y aún no me conoce. Aún no me conoces. Y más adelante le dice Jesús, el que me ha visto a mí, señalándose a sí mismo, dice, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Jesús estaba dando a entender que todo lo que él hacía, todo lo que él conllevaba, todo, tal cual como él era, tal cual como era su imagen, él como trataba a los discípulos, lo que él hacía, él estaba dándole a entender que él estaba en el Padre y el Padre estaba con él también. El 10 dice, ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? La palabra que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino porque el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Jesús le estaba dando a entender a los discípulos que el Padre, cuando Él hacía milagros, cuando Jesús hacía el evangelismo, cuando Jesús predicaba, cuando Jesús hacía esos milagros, Él está diciendo, esas obras son hechas por el Padre y todas las palabras que he dicho y todo lo que he hecho es porque el Padre así me lo ha dicho. Y esta necesidad surge de creer en Cristo. Entonces, ¿qué implica creer en Cristo? ¿Qué nos implica creer en Cristo? Lo que implica, lo que Jesús le está dando a entender en estos 3 primeros versículos es que nosotros debemos creer que en Cristo está el Padre. Muchas veces, así como los discípulos estaban pensando, pero ¿dónde está el Padre? ¿Qué hacemos? Así como el pastor hablaba de la carta, de la carta que decía, pero ¿dónde está el Espíritu Santo? O sea, que aquí no está el poder de Dios. Muchas personas no ven al Padre porque no han visto al Hijo. En el momento en que puedan conocer al Hijo, el mismo Hijo mostrará al Padre. Y el Padre, también nos dice la Biblia, que mostrará al Hijo. Ellos están conectados, está hablando de esa Trinidad, esa unidad en ellos. O sea, que no hay ninguna separación. Aunque tienen funciones distintas, no hay separación en ellos. Esa unidad es solamente entre ellos y todo lo que hacía Jesús, como lo dijo Jesús, aunque yo conozco, pero yo hago lo que el Padre me dice. Todo lo que yo he hablado, le dice a los discípulos, todo lo que yo he dicho, todo lo que está aquí, es lo que el Padre me ha dado y se los di a ustedes. Y entonces, ¿quién es el Cristo? Porque si debemos creer en Cristo, entonces, ¿quién es el Cristo? Porque la implicación de creer en Cristo va hacia el Padre y entonces creer en Cristo también nos implica saber que Él es el Hijo de Dios, el Dios Todopoderoso también que nosotros honramos, gloriamos y le damos gloria a Él todos los domingos y todos los días de nuestras vidas. Nosotros también debemos confiar en que ese Cristo, ese hombre que vino a hablar, a impactar la vida, a impactar nuestras vidas, es el Hijo de Dios, aquel que murió y resucitó al tercer día, aquel que nos dio vida y vida en abundancia. Ese Hijo fue el que murió en la cruz y derramó su sangre real y divina para que nosotros podamos ser salvos. Ese es el Cristo, el que se estaba mostrando, aquel que hace y obedece la obra del Padre. Y se estaba diciendo, y yo las obedezco y las hago, no solamente porque fueron en mi voluntad, sino porque yo las hice, porque el Padre me las dijo y tal cual como me las dijo, así las hablo. Cuando Él dice esto, también nos habla de que Él se somete a la voluntad divina de Dios. O sea, Él conocía, Él sabía, pero Él se sometió a lo que Dios quería hacer con Él y con su vida. Al igual nosotros también debemos someternos a esa voluntad de Dios, no renegar, no hablar, no decir cosas disparates, sino confiarse enteramente en que Cristo es el Hijo de Dios, en que Él es el Dios Todopoderoso y en que Él hace todas las obras y que Él fue el que murió y nos da vida eterna. Cuando nosotros tenemos una noticia, cuando usted tiene una noticia y le impacta su vida,
y llega un momento en que usted no haya que hacer y está impactado, así como cuando nosotros pasamos de acción de gracias y estamos contentos, estamos alegres porque Dios ha hecho en nuestra vida algo, ¿y qué queremos hacer? Mostrarlo, decirlo. Nosotros queremos impactar también en la vida de los demás. Por eso somos llamados a impactar, porque Cristo impactó nuestras vidas, y así como nosotros hemos creído en Él, porque Él hizo ese sacrificio, así nosotros queremos llevar este mensaje a otros, para que otros también puedan conocer a ese Cristo, para que puedan conocer al Padre y para que puedan conocer ese sacrificio maravilloso que hizo Jesús en la cruz para darles vida y vida en abundancia. Un segundo punto que tenemos por acá es la necesidad de un impacto, es el resultado de una promesa. Seguimos leyendo en 14, 11 y 2, 11 hasta el 13. Por eso, hermanos, nosotros somos llamados a impactar. No impactar porque nosotros tengamos algo especial, sino nosotros que impactamos con la palabra del Señor, sabiendo que Jesús es el que cambia y transforma y hace la obra en las personas. El versículo 12, el versículo 12 principalmente, el versículo número 12b, el versículo 12 dice, que es el versículo principal que vamos a estar leyendo, dice: de cierto os digo, el que en mí cree, ya hablamos que eso implica creer y en quién debemos creer. Implica creer que en el Padre hay, que en Él hay poder y que Cristo es el Hijo de Dios. Ahora vamos a hablar en la segunda parte de este versículo, que dice: las obras que yo hago, Él las hará también. Por eso el segundo punto nos lleva por nombre: la necesidad de un impacto es el resultado de una promesa de poder. ¿Cuál será esa promesa de poder? Bueno, vamos a estar leyendo el versículo 11 y 13, que nos dice: creedme que yo soy en el Padre, sigue afirmando Jesús, y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. De cierto os digo, el que en mí cree, en las obras que yo hago, Él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado. Jesús nos promete que así como Jesús hizo obras, así como Jesús se manifestó al mundo, nosotros también, hermanos, vamos a llevar ese mensaje, vamos a hacer esas obras. ¿Cuáles serán esas obras que Jesús hizo? Ahora nos preguntamos, ¿cuáles serán esas obras que Jesús hizo? Porque muchos creemos que debemos tener poder para, yo oro y tengo el poder, como hablamos ahora con el hermano, tiene la unción que está hablando el hermano César, que muchas veces creemos que tenemos el poder para sanar. O sea, yo nada más me llaman a mí porque yo oro y sano. Yo oro y tengo poder para la finanza. Yo tengo oro y oro por esto y esto pasa así. Hermano, el Señor, vamos a ver qué significa esas obras que Jesús hizo, que nosotros también haremos. Y esto lo encontramos en Mateo 9, 35 y 36. Tanto en el versículo del 13, 11 y 13 nos explica que no es el hecho de que yo tengo poder para poder sanar, no es que yo tengo el poder para poder decir algo, hacer algo, para que surja el milagro. No estamos diciendo tampoco que no hay milagro y que no existe, sino que yo no tengo el poder. Si nos vamos a Mateo 9:35, dice: ¿cuáles eran las obras que hacía Jesús? Dice la Biblia: recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en la sinagoga de ellos y predicando el evangelio del reino. Vamos a escuchar lo que hacía Jesús. El evangelio del reino, sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Jesús recorría las ciudades enseñando en las sinagogas, predicando el evangelio del reino y sanando las enfermedades y toda dolencia del pueblo. El 36, vamos a leer el 36, dice: y al ver las multitudes, algo muy especial, vamos a leerlo hasta el 39, creo que es el 39. Dice: y al ver las 38, 39, y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces le dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros
poco. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obrero a su mies. Aquí nos está dando a entender que nosotros debemos cumplir esas obras que el Señor hizo, enseñar, tenemos que predicar el evangelio, llevar la palabra a mi casa, a nada más al vecino. Aquí en Barquisimeto decía que recorría ciudades y aldeas. O sea, no es nada más aquí, es llevar la palabra más allá de donde nosotros podemos llegar. Ir, ahora Jesús andaba caminando, ahora tenemos aviones, donde un día estamos aquí y en una semana estamos bien lejos. Entonces tenemos ese poder también, podemos obrar en el Señor, obrar en las personas para poder llevar la palabra de Dios. Y es muy claro que cuando decimos que es la promesa de poder, esta es la promesa, que usted y yo podemos hacer esas obras y las haremos, porque Jesús las hizo y nos prometió que nosotros también las podemos hacer. Y es muy claro el versículo número 13 del capítulo 14, el versículo 13, cuando hablamos que esa promesa y ese poder no depende de nosotros, porque es en Él, porque dice, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Esto quiere decir, hermano, que si nosotros oramos para que una persona se sane, obramos, hacemos esa obra de sanidad, oramos para que Dios le dé una casa, para que libere, para que haga lo que vaya a hacer, hermano, la Biblia no está diciendo que soy yo, está dando claridad, dice, y todo lo que pidieres, me está diciendo a mí, yo puedo interceder, yo puedo hablar, orar con Dios y pedirle por algo que está sucediendo, una situación de enfermedad, de problema, de dificultades. Y dice que es muy claro, todo lo que pidiéramos en su nombre, no en el mío, no en el de Pablo, de aquel, no, en mi nombre, en el nombre de Jesús, dice que todo lo que pidieres en mi nombre, lo haré. Imagínense la magnitud y el poder que Jesús estaba diciendo, que esas obras que nosotros haremos, que serán iguales que Él, aún así Él es el que está haciendo la obra. ¿Por qué? Porque todo lo pedimos y todo lo hacemos conforme a lo que le pidamos al Padre en el nombre de Jesús, su Hijo. No significa que, como le estaba comentando, que yo pueda tener un poder de oración, de que sanidad y todo aquello, sino que está hablando de que, hermano, nosotros somos iguales. Lo único es que debemos hacer esas obras que Jesús hacía, porque usted y yo no somos mayor que el hermano que tenemos al lado. Yo no tengo un poder mayor que el otro. Usted no tiene un poder para tener algo y el otro no. Usted no tiene más fe que el otro. Usted no tiene ese poder de creer más que el otro. Todos lo tenemos, hermanos. Nosotros, ¿por qué? Porque el Señor dice que las obras que Él hizo, nosotros también las podemos hacer. No somos mayor. La iglesia tiene el poder de orar en el nombre y pedir en el nombre de Jesús. Y así como nosotros pedimos, Él lo dará. Y otra de las cosas que cuando nosotros leemos este versículo dice, todo lo que pidieres en mi nombre, lo haré. Pero también recordemos que según la voluntad de Dios, no según nuestro egoísmo, no según nuestro pensamiento, nuestro creer, sino que nuestras peticiones deben ser según la voluntad del Señor. Ya que la oración tiene ese poder. ¿Por qué tiene ese poder? Porque está hecha con el sacrificio de Jesús, porque está hecha con la obra del Señor, porque Jesús la constituyó. Y cuando Él dice en el nombre, cuando nosotros tenemos que orar y pedimos en el nombre de Jesús, es porque ese mismo Jesús fue quien murió y resucitó al tercer día. Y no solamente se quedó allí, sino que está a la diestra del Dios Padre. Allí se consumó el sacrificio del Señor y allí es donde tenemos poder, en Él, no en nosotros. Por eso nosotros fuimos llamados a impactar y debemos ir, evangelizar y llevar la palabra, orar a los hermanos, orar a los enfermos, orar y hacer la obra que hizo el Señor, enseñar, discipular, llevar el evangelio a toda criatura, siempre sabiendo que es en el nombre de Jesús. Nosotros no vamos porque nosotros queremos, nosotros no vamos porque nosotros somos mayores, no, nosotros vamos porque es una promesa del Señor, que nosotros haremos las mismas obras que Él hizo. Por eso fuimos llamados a impactar. Como tercer punto,
tenemos la necesidad de un impacto, depende de un ejercicio de fe. Y esto nos podemos basar sobre el versículo 12, del versículo 12, que dice, aún hará mayores cosas. Ahora no vamos a hablar porque Jesús dice, haremos las mismas obras. Ya vimos cuáles fueron esas obras que hizo Jesús. Jesús sanó enfermos, paralíticos, hizo el milagro de los peces, la multiplicación de la comida, muchos milagros que el Señor hizo. Y ahora el mismo Señor dice, ahora harán las mismas obras, pero aún harán mayores. Y esto depende de un ejercicio de fe. El versículo 12 que dice, de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también. Y aún mayores hará. Entonces vamos a indagar qué significa esas obras mayores. Yo les voy a ser sincero. A mí desde hace muchos años me han enseñado que estas obras mayores, estamos hablando de poder, de autoridad, de sanar, así como le estaba diciendo, de que yo tengo el poder para hacer algo, yo tengo el poder para hacer lo otro, yo tengo el poder. Y realmente porque yo haré cosas mayores que Jesús. Hermanos, ¿podemos hacer nosotros cosas mayores realmente que Jesús? Nosotros podemos hacer obras mayores que Jesús. La mayor obra que hizo Jesús fue darnos vida en la cruz. Él murió y resucitó para que las personas fueran salvas. ¿Yo puedo salvar? ¿Yo puedo dar vida? No, pero en Él hay vida. Yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Él es el único que tiene esta autoridad. Él es el que tiene el poder. Y aunque está diciendo mayores, entonces vamos a explicar qué significa entonces aún mayores Él hará, nosotros haremos. No está hablando de ese poder que yo tengo para poder hacer, porque es Él. Pero vamos a ver, según el versículo de Hechos 2, 40 y 42, qué significaba esas ser mayor que Jesús. Y dice que haremos mayores obras. Y la fe, perdón, disculpen, no hemos leído el versículo que nos corresponde, que es el versículo 14, desde el 14, no lo anoté aquí, pero lo tengo desde el 14 hasta el 24. Vamos a hablar de qué eran las obras mayores y por qué debemos tener un ejercicio de fe. Porque la necesidad de un impacto depende de un ejercicio de fe. Dice, si algo pidieres en mi nombre, sigue afirmando Jesús, yo lo haré. Jesús habló claramente, dijo, yo lo haré, yo le diré al Padre, yo enviaré en mi nombre. Todo siempre aclaró que todo estaba en Él. Dice, si me amáis, guardarás mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no le ve, ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora en vosotros. Este es el versículo 16. Hermano, si usted tiene fe, usted cree que el Espíritu Santo está en usted, que está con nosotros, que tenemos el Espíritu Santo. Porque si yo le digo, mira hacia un lado, está el Espíritu Santo, descríbamelo. No lo puede ver. ¿Cómo sé yo que el Espíritu Santo está en usted? ¿Cómo sé yo que el Espíritu Santo está dentro de nosotros? Porque depende de ese creer, de esa fe que nosotros tenemos en Él, que Él dijo que Él iba al cielo, pero enviaría al Consolador. Esa es la fe que nosotros tenemos, en que conocemos que el Consolador está en nosotros y está con nosotros y que no nos dejó huérfanos. Otra de las cosas que en el versículo 18 dice, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Esta es otra promesa que nos da allí. Él dice que no solamente es que nos dejará aquí huérfanos, sino que Él irá al Padre, y lo hemos leído anteriormente también, que Él después de ir al Padre, Él vendrá por nosotros. Y aquí también nosotros debemos tener esa fe que nos dice a nosotros que el Señor viene pronto, que el Señor estará con nosotros, que Él viene a buscar a sus hijos, que Él viene a llevarnos para estar juntamente con Él. Esa es la fe que nosotros tenemos, esa es nuestra certeza. Que tenemos aquí, primero, saber que el Espíritu Santo está con nosotros, que Cristo murió en la cruz. Segundo, que Jesús
nos envió al Consolador. Tercero, que Él viene pronto. Allí es donde nosotros practicamos la fe. Y más adelante dice, todavía un poco y el mundo no me verá, pero vosotros me veréis, porque yo vivo y vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo soy en mi Padre. Aún le sigue hablando de esa Trinidad, de esa unidad entre el Padre y el Hijo. En aquel día vosotros conoceréis que yo soy en el Padre y vosotros en mí, y yo en vosotros. Más adelante dice, y el que tiene mis mandamientos y los guardare, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Le dijo Judas el Iscariote. Ellos seguían con sus pensamientos. Perdón, Judas, el que no era el Iscariote, el otro Judas. Aún así, ellos estaban pensando, ellos todavía no comprendían qué significaba el hecho de creer en Cristo. O sea, de que en Él estaba el Padre, en que en Él era el que había vida y de que Él era el camino. Aún así ellos no comprendían, y que en Él estaba el creer, y en Él nosotros haríamos obras tal cual como las hizo, y que nosotros haremos mayores también. El que tiene mis mandamientos y los guardare, este es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y a mí, y me manifestaré a él. Le dijo Judas, no el Iscariote, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo, el que me ama a mí guardará el que me ama a mí, mi palabra guardará y mi Padre le amará. Y vendremos a él y haremos morada en él. El que no me ama no guardará mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Aún así, Jesús está diciendo, guarden mis palabras, guarden mis mandamientos. Y estos mandamientos no es porque yo las haya dicho, sino porque el Padre me las dio. Sino que el Padre me las envió. Entonces, en Hechos 2, 40 y 42, vamos a entender qué significaban esas obras mayores. Porque entonces, si estamos hablando de que haremos obras mayores y tendremos tanta fe y que depende esa necesidad de nosotros poder llevar e impactar la palabra, impactar a las personas, depende de un ejercicio de fe. ¿Por qué haremos obras mayores? Tendremos tanta fe y tanto poder para hacer obras mayores. En Hechos 2, 40 dice, y con otras muchas palabras testificaba. Esto está hablando de Pedro. En el primer sermón de Pedro, dice, y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Aquí es donde nosotros hacemos obras mayores, porque la mayor obra la hizo Jesús en la cruz para darnos vida a nosotros, para darnos esa vida en abundante, pero aquí el Señor está diciendo que nosotros haremos obras mayores, porque testificaremos, exhortaremos diciéndole a las demás personas, sed salvo de esta perversa generación. O sea, llevaremos el mensaje de salvación, llevaremos este sacrificio que Jesús dejó aquí para que ellos y nosotros fuéramos salvos. Eso es lo que Jesús está diciendo. Vayamos, evangelicemos, prediquemos la palabra de Dios. Y el 41 dice, así que los que recibieron su palabra, escuchen bien, los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Esto es lo que el Señor nos está mandando. Y el 42 dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y las oraciones. Esto es lo que quiere el Señor. Ellos de inmediato, al recibir el Espíritu Santo de la promesa, predicaron. ¿Y cuántas personas? En el primer sermón de Pedro, más como de 3,000, no dice más, pero dice como de 3,000 personas. Imagínense llegar a un lugar, levantarnos, predicar y que se conviertan 3,000 personas. Eso es que nosotros haremos obras mayores. Es llevar la palabra para que mayor cantidad de personas
conozcan el Evangelio y puedan aceptarlo. Y no solamente aceptarlo, sino que dice, perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, partiéndolos de pan, involucrarlos, llevarlos a la iglesia, porque ese es el trabajo que el Señor quiere, que tanto nosotros salgamos a predicar, a impactar la vida de aquellas personas, para que ellos también perseveren en la doctrina, participen con nosotros y también participen de ese evangelismo, para que ellos también puedan tener esa necesidad de impactar a los demás, para que ellos lleven también la palabra de Dios. ¿Y cómo sabemos? Un versículo anterior a esto, el versículo 38, si no me equivoco, 37 y 38, si me ayuda allí, hermano. En Hechos 37 y 38, 37 y 38, me llamó la atención. Porque ¿qué predicaban los apóstoles? Primero dice que sed salvo de esta perversa generación. Pero el 38 nos dice, Pedro les dijo, porque ellos estaban predicando, Pedro habló sobre ese sacrificio que hizo Jesús y que ahora estaba en el Padre y que él había muerto y había resucitado el tercer día. Y entonces estas personas les dijeron, ajá, si Jesús murió, resucitó, hizo todo aquello, le preguntaron a los varones, ¿qué haremos nosotros? En el 38 le dice, en el 37 le dice, al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? Y Pedro le respondió en el 38, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesús para perdón de pecado y recibiréis el don del Espíritu. Hermano, esta es nuestra función aquí en la tierra, predicar el arrepentimiento y el perdón de pecado, en que Jesús murió en la cruz, resucitó para darnos vida y para poder así aceptarle como Señor y como Salvador. Por lo tanto, fuimos llamados a impactar, como dice el Mateo, para ir y hacer discípulos y enseñándole lo que Él nos mandó. ¿Qué es lo que Él nos mandó? Todo aquello que aquí está escrito, hermano. Nosotros debemos leer, buscar la palabra y enseñarla también. Llevar ese mensaje de salvación. Cuando entonces, si vemos que Pedro predicó en una sola y se convirtieron como de 3,000 personas, podemos decir, hermano, lo que el Señor estaba diciendo era que Él quería que nosotros íbamos a hacer esas obras, y esa obra mayor que Jesús predicaba y evangelizaba y enseñaba en las sinagogas también, dice que nosotros haríamos mayores porque expanderíamos, o sea, llevaríamos el mensaje aún más allá de donde Jesús lo pudo llevar. Nosotros lo llevaríamos más allá, por eso estamos tan lejos y aún aquí se predica el Evangelio. Por eso es que aún aquí se predica que el Señor es el Salvador. Por eso es que el Señor nos ha llamado a impactar esas vidas para poder llevar ese mensaje hermoso que es la salvación. Por eso, hermanos, nosotros debemos obedecer su palabra y tener esa práctica y depender de esa fe que el Señor nos ha dado para poder saber y conocer que en Él tenemos el poder, que todo lo que pidiéramos en Él, Él nos dará según la voluntad de Dios. Como cuarto punto, tenemos que la necesidad de un impacto es porque es dirigido por el Espíritu Santo. Vamos a estar leyendo el versículo desde el 25 hasta el 31 del mismo Juan 14. La necesidad de un pacto es porque es dirigido por el Espíritu Santo. El versículo 25 al 31 dice, os he dicho estas cosas estando con vosotros. Os he dicho estas cosas estando con vosotros, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre. El poder que nosotros tenemos, que es por medio del Espíritu Santo, que podemos orar, podemos hablar y hacer las obras, es porque dice, más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará
todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Hermanos, nosotros tenemos el Espíritu Santo, que es aquel que nos enseña de la palabra de Dios y nos recuerda esa obra maravillosa que hizo Jesús. Él es el que nos recuerda, hermanos, esa maravillosa obra. Y dice: la paz os dejo y mi paz os doy. Este versículo nos da a entender que cuando ellos escucharon que Jesús ya se iba y que después vendría y ahora que ahora enviaría el Consolador, ellos tuvieron como cierto temor, porque dice la palabra del Señor, dice: la paz os dejo y mi paz os doy, no las doy como el mundo la da. Y les dice: no se turbe vuestro corazón, ni tengan miedo. Él está diciendo: no tengan miedo porque yo me voy, porque yo les dejo mi paz y no se las doy como se las da el mundo. Y dice: habiendo oído que yo os he dicho, voy y vengo a vosotros, si me amareis, os haría regocijado. El Señor le está diciendo: si tú me amas, tú te hubieses alegrado, porque te estoy diciendo: voy al Padre y vengo y enviaré al Consolador. Él lo está diciendo: yo voy a hacer la obra, yo voy a cumplir con lo que el Padre me ha mandado, con lo que el Padre me ha encomendado. Todo lo que Él me dejó escrito, lo que Él me dijo: mira, vas a hacer esto, yo lo haré y lo cumpliré. Por eso es que dice: y ahora os he dicho antes que, vamos en el 29, perdón, el 28. Habéis oído que yo os he dicho, voy y vengo a vosotros, y si me amareis, os haría regocijado, porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre mayor es que yo. Aquí podemos buscar en Mateo 16, 22 y 23, cuando Pedro también hace una comparación, es algo parecido a lo que está pasando con Pedro, porque Pedro le dice, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle, a decirle, diciendo: Señor, ten compasión de ti, vas a pasar dolor, vas a morir en la cruz, vas a tener que hacer eso. Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto acontezca. Pedro en este momento le está diciendo, según su deseo, según su egoísmo, él está diciendo: no perezca, pero él también quería que él no se fuera, quería estar con él, pero por su egoísmo le dice: no perezcas. Entonces él le decía: ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Hermano, muchas veces nosotros también nos sucede así, al igual que en el 28, que dice que ellos no se alegraron, sino que dice: si me amares, os habrías regocijado, porque he dicho que voy al Padre. Estos no se regocijaron, ellos todavía no querían que Jesús se fuera, pero el hecho de que que Jesús no fuera, que no se fuera al Padre, implicaba que no muriera en la cruz, que Él dejara y abandonara lo que el Padre le había encomendado. Por lo tanto, Jesús le dice: yo he dicho que voy al Padre. Lo afirmó: yo voy al Padre, porque el Padre mayor es que yo. Lo afirmó y dijo: yo cumpliré lo que el Padre me ha dicho. Y Pedro, 22 y el 23, dice: pero él volviéndose, ¿qué le dijo Jesús a Pedro? Le dijo: quítate delante de mí, Satanás, me eres de tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Hermanos, ellos estaban pensando en sí, en su dolor, en que no querían estar solos, en que no querían que Jesús sufriera, que no se fuera, pero ellos no estaban pensando en la obra que Jesús iba a hacer por ellos y por nosotros. Ellos estaban pensando en su egoísmo, en su querer, en sus necesidades, pero no estaban pensando en que Jesús venía a cumplir un propósito en la tierra, que era morir en la cruz para darnos vida. En el versículo, si continuamos, dice en el 29: y ahora os he dicho antes que suceda, para que cuando suceda, creéis. Jesús, ya hablando
tanto rato de sobre que él iba al Padre y todo aquello, él le dice, te las he dicho antes de que acontezca, antes de que pase, para que en ese momento que suceda, te acuerdes de lo que te he dicho, para que te acuerdes. Y le aclara muy bien qué es lo que se va a, qué es lo que se van a acordar. Dice, no hablaré, ya ahora os he dicho antes de que sucedan, para que cuando suceda creáis. No hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí, mas para que el mundo conozca, esto es lo que nosotros también, el mundo va a conocer, para que el mundo conozca que amo al Padre y como el Padre me mandó, así hago. Lo que el Padre me mandó, así hago. Levantaos, vámonos, vamos de aquí. Él le dijo que en esto el mundo conocería que él amaba al Padre y que él obedecía y que él cumpliría lo que el Padre había hecho. Está hablando de la consumación de su sacrificio. Y si vemos el versículo en Juan 19:30, él dice que cuando sucederán estas cosas, ellos creerían que él que ellos creerían y el mundo reconocería que Jesús amaba al Padre y hacía lo que él dice. En el versículo de Juan 19, en el 28 dice, después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, ya todo estaba listo, dijo, para que se cumpliera la palabra de Dios, las escrituras. Aún así seguía obedeciendo al Padre, ya el sacrificio estaba hecho, ya toda la obra que él había venido a hacer en la tierra ya estaba consumado, pero él dijo, para que se cumplan las escrituras, algo sencillo, dijo, tengo sed. Y estaban allí una vasija llena de vinagre, entonces ellos empaparon el vinagre en una esponja y poniéndolo en un hisopo, le acercaron en la boca. Y este es el versículo que quería llevar al mismo 31 del versículo del 14. Dice, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Dando a entender que él cumplió con ese sacrificio. Él cumplió con ese mandato que Dios Padre le había mandado. A eso nosotros fuimos llamados, a predicar que Jesús cumplió con todo lo que el Padre le había dado, que en Él estaba el Padre, y para eso fuimos llamados a impactar, para poder llevar la palabra de Dios, para poder llevar aún más allá ese mensaje de salvación, ese sacrificio que hizo Jesús por ti y lo hizo por mí. Un regalo maravilloso, grande, que ninguno de nosotros podía hacer, pero solo Jesús podía morir en la cruz con esa maravillosa sangre sagrada, esa sangre del Rey, esa sangre divina que Jesús derramó para que tú y yo fuéramos perdonados, fuéramos limpios, y ese sacrificio que nos dio vida y vida eterna. Hermano, salgamos y llevamos este mensaje a esas personas porque es necesario, nace de nosotros. Cuando nosotros creemos en Cristo, queremos llevar ese mensaje. Cuando nace de nosotros ese creer en Cristo, allí es donde nosotros tenemos esa necesidad de impactar, de llevar ese mensaje a las demás personas. Y termino con Mateo 28, por tanto, id y haced discípulos. No dice, hermano, quédese aquí esperando que vengan los discípulos. Dice, por tanto, id. Hermano, busque un discípulo, busque predicar, busque llevar ese mensaje de salvación. Haga a los discípulos, enséñele lo que Él nos mandó. Inclúyanlo en la iglesia para que esta persona salva, que es la mayor obra que Cristo hizo, también pueda impactar vidas y llevar ese mensaje de salvación, hermanos. Oramos. Señor, te doy gracias en esta mañana. Te doy gracias por la vida de cada uno de nuestros hermanos, Señor. Te honramos y te glorificamos a ti, Padre, porque tú eres el Padre que nos ha enviado a su Hijo a morir en la cruz para darnos vida y vida en abundancia. Te doy gracias
porque nosotros hemos podido creer en ese sacrificio que tú has hecho y nos has dado esa promesa, Señor, de poder hacer esas obras que tu amado Hijo hizo en nosotros también, Señor. Te damos gracias, Padre Celestial, porque nos has dado y nos ha encomendado esta obra, Señor, de poder llevar la palabra de Dios y así impactar. Y así como Cristo impactó nuestras vidas, Señor, de la misma manera, Señor, nosotros llevaremos ese impacto a las personas para que esas personas conozcan y te reconozcan como Padre, te reconozcan que tú has enviado a tu Hijo para darnos vida y a través de su Hijo, de tu Hijo, nosotros seremos salvos. Te pido por cada uno de nuestros hermanos para que pongas en nuestro corazón ese deseo y esa necesidad, ese anhelo, Señor, de impactar, de llevar, Señor, el mensaje de salvación, que es algo que nos ha encomendado, no a uno, sino a todos, Señor. Te pido para que seas tú, Señor, guiándonos y dirigiéndonos en cada momento, y que sea tu Santo Espíritu, Señor, que nos ayude para poder entender tu palabra, para poder escudriñar cada día más y así poder enseñar, Señor, la sana doctrina del Evangelio, Señor. Te pido, Padre Celestial, en este momento para que nos des y nos lleves, Señor, a poder conquistar, Señor, ciudades enteras a través del Evangelio, para que estas personas puedan conocerte y sean de tu pueblo, Señor, porque nosotros somos tu pueblo, Señor. Te doy gracias por ese hermoso sacrificio y que a través de ese sacrificio nos has hecho aceptos en el amado, Señor, como hijos tuyos, Señor. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén.